la idea de la charla es un poco hablar de Scrum orgánico, que es un enfoque o una forma de introducir Scrum en organizaciones basándose en un concepto de que podemos usar algo que conocemos que es Scrum para incorporarlo en el mismo proceso de, digamos, de inducción o incorporación de la metodología o del método o del framework, según las formas que cada uno lo defina, a organizaciones, personas y equipos. Un poco sobre mí. Bueno, yo soy de Perú, llegué hoy día como que a las 6 de la mañana, algo así, miembro activo de la comunidad en Perú, CCM, uno editado por Alan hace buen tiempo, CCD, uno editado por Clear hace poco tiempo, y bueno, en casi todo mi tiempo me dedico a ser Scrum Master de una empresa llamada Tecton Labs, que es una empresa de desarrollo de software basada en Perú. Tengo un site llamado scrumorganico.p donde trato de compartir algunas cosas relacionadas a este tema. Pues si me quieren seguir está en Twitter y está una page personal. Ok, entonces antes de hablar un poco de qué cosa es Scrum orgánico y todo esto vayamos a pensar un poco de por qué buscamos enfoques, ¿no? ¿Por qué simplemente no tenemos algo preestablecido que utilizamos y que cada vez que alguien quiere implementar Scrum en una organización simplemente usa ese paquete y funciona? Y lo que encontramos es que usualmente es que no hay una receta mágica. No hay algo preestablecido que es que tú digas, ok, sigue ABC en cualquier organización y ese equipo y esa empresa y esa persona va a comenzar a entender los principios ágiles, a comenzar a ser software productivo, va a entender el tema de hacer software incremental y iterativo y va a entender y va a poder aplicar todas las prácticas que existen. No hay algo así, no existe, nadie lo crea. Entonces, fuera de eso tenemos que fallamos mucho. Normalmente cuando una persona por primera vez trata de introducir agilidad a sí mismo, a una empresa o a un equipo y no ha tenido demasiada experiencia previa ágil, comete muchos errores. Primero trata de introducirlo quizás a la fuerza, trata de, en lugar de motivar a las personas, tratar de que las personas encajen en la estructura que uno plantea, u otras cosas que hacen que un proyecto, que en lugar de que la inducción del Scrum o de cualquier método ágil ayude a que digamos, el proyecto evolucione, sea mejor, termina siendo lo contrario, hace que el efecto sea que el proyecto va muy mal. Y finalmente es porque es que siempre hay contras y nunca hay nada de color rosa. Por ejemplo, esta es una estadística de una encuesta que sacó Version 1 sobre el estado del desarrollo ágil y donde habla que las principales razones o barreras que hay para seguir, adoptar, utilizar las herramientas ágiles es el tema de cultura organizacional, qué tan reactivos son los equipos al cambio y digamos, y un tema de conocimientos y técnicas. Entonces, existen muchas cosas. O sea, no es solamente que es que busquemos enfoques porque queramos buscarlos, sino que es que hay necesidades específicas de organizaciones, específicas de personas y específicas de grupos que nos obligan a adoptar uno u otro enfoque. Y para contar esto voy a hablar un poco de mi primera vez. Y bueno, mi primera vez con Scrum, no del otro tema. Y lo que pasó es que, bueno, yo encontré Scrum como hace 4 años más o menos, cuando todavía estaba en la universidad y recién entraba a trabajar en Tecton Labs. Lo comencé a leer, no me gustaba la forma en cómo me enseñaban a desarrollar software en la universidad. Y leyendo y investigando, y como le pasa a muchos cuando se emociona y le apasiona un tema, comienza a buscar algo y encuentra otra cosa y encuentra otra cosa. Y terminé con esto, con un mar de conceptos, técnicas, metodologías, cosas que vienen de temas como de motivación, de temas de coaching. Y todos estos temas estaban ahí muy revueltos, ¿no? Y que terminaban al final, a mí en lo particular, mareándome, y la primera vez que traté de implementar Scrum en un equipo dentro de Tecton Labs pasó esto, fail. Era un proyecto era un proyecto bien estimado, no tenía demasiado riesgo, parecía que era un buen proyecto para iniciar Scrum, y lo que dije es, ok, hagamos Scrum y vamos a comenzar a hacer TDD y después vamos a hacer CI, y lo que queremos es que voy a tratar de coachar a las personas, y comencé a tratar de poner todas esas cosas que había leído e investigado, amalgamarlas juntas y ponerlos de golpe. ¿Cuál fue el resultado del proyecto? Que es que el proyecto terminó con un mes de retraso, el cliente no estaba para nada contento, y digamos, nos dimos cuenta que esa no era la forma de hacerlo. Lo interesante fue que en nuestro caso, en Tecton Labs, entendimos que el problema no era Scrum, el problema éramos nosotros y nuestra forma de implementarlo. Porque pasa mucho que cuando un proyecto falla,
Y por ejemplo, si tú has tratado de hacer sponsorship de un proyecto Agile y falla, lo primero que dicen, no, el problema ha sido que Scrum no funciona, o XP no funciona, o Kanban no funciona, o Lean no funciona. En nuestro caso entendimos que no había funcionado porque nosotros no le habíamos dado el enfoque correcto. Y eso me hizo pensar mucho en otras actividades que yo hago. Por ejemplo, yo practico Kendo, un arte marcial que me gusta mucho, y me acordé de algo básico del Kendo, que es el trabajo de pies. Para los que no lo saben, el Kendo es como el esgrima en Japón, que es un arte marcial heredada de los samuráis, y en donde claramente la vistosidad está en los golpes, en atacar rápido, en el juego de espadas. Pero cuando tú por primera vez entras a hacer Kendo, mucho tiempo pasas haciendo trabajo de pies. Y trabajo de pies es cómo moverte adecuadamente, cómo hacer ciertos movimientos de pies para que sepas cuándo atacar, cuándo retroceder, movimientos laterales, etc. O incluso la misma forma de caminar. Entonces me acordé que cuando yo comencé a hacer Kendo, si bien al inicio comencé a hacer trabajo de pies, muy rápido quería ser un samurái. No quería ser el chico que hacía trabajo de pies y movía todo el día de pies, sino yo quería entrar y comenzar a golpear a las personas y comenzar a defenderme y comenzar a ganar encuentros. Y lo que mi sensei me enseñó esa vez fue, no, regresa a los trabajos de pie. Y lo que me dijo fue eso, que es que el problema que yo había tenido es que al tratar de saltarme de frente a hacer muchas técnicas y ver todo lo vistoso y lo bonito, me había olvidado de practicar bien el trabajo de pie. Y como no tenía una base buena, porque no lo había hecho lo suficiente, lo que terminó pasando es que, ¿qué pasó? Que es que no lo hacía bien, es como, me ayudó mucho en lo que dijo Javier hoy día, que es tratar de hacer muchas cosas y no hacer una cosa bien firme. Entonces, no tenía una base firme de trabajo de los pies y trataba de poder ganar una pelea, una batalla, comenzar a hacer las cosas más vistosas. Y eso fue lo que agarré y tomé para lo que nos estaba pasando en la empresa. Que es que habíamos visto tantas cosas, tantas técnicas, tantas cosas tan vistosas, porque es bonito ver correr los test, porque es bonito ver la iteración continua, es bonito decir, yo trabajo en iteración y si doy software funcionando cada sprint. Que es que nos habíamos olvidado que es que capaz no habíamos comenzado bien, capaz no habíamos entendido bien las cosas principales, capaz no habíamos entendido los principios y capaz nos estábamos mareando en cosas superficiales y no veíamos los problemas básicos. Y se nos ocurrió algo. Fue que, bueno, si en Scrum hablamos de que es que tenemos un backlog, que hacemos primero lo más prioritario, que trabajamos de forma iterativa e incremental, que acompañamos esto en un proceso de mejora continua o Kaizen, y que además existe algo que está más allá, o existe un trasfondo de Scrum, y de eso Alan puede saber mucho más que yo. Surgió una idea, que es, ok, en lugar de hacer lo que siempre pensamos de hacer es que agarrar todo el framework y tratar de implementarlo en una, mejor tratemos de implementar Scrum usando Scrum. ¿Y cómo es implementar Scrum usando Scrum? Tengo un backlog de las prácticas que quiero hacer, las priorizo porque primero entiendo cuáles son los principales problemas que tiene la organización o que tiene mi equipo, cuáles son las más prioritarias, cuáles las que me dan más valor, cuáles las que me interesan atacar primero, y hago eso. Por ese momento me olvido de las otras. Hago eso, doy un paso y la trabajo. La trabajo a tal punto que la domino. Es como los trabajos del pie. Si escojo una técnica, no la dejo y la sigo trabajando hasta que la domino. Una vez que la domino, que es como entregar un producto potencialmente shipeable o entregable, ¿qué hago? Hago la siguiente técnica, que es como agarrar el siguiente PBI de tu backlog. Y así lo vas trabajando iterativamente. Igual que como en Scrum te dicen que es que al final de cada iteración tienes un review, teníamos iteraciones de las implementaciones que hacíamos de las prácticas y las revisábamos para ver cómo iba. Y así como Scrum te dice que tengas retrospectivas, lo que hacíamos es que nos juntábamos a ver qué tan bien nos iba en la práctica y qué tan mal nos iba y qué podíamos mejorar. Y una vez que nos sintiéramos cómodos y que lo hubiéramos entendido y que eso no solamente la aplicáramos bien, sino entendiéramos y agarrar un poco a la charla de el por qué hacíamos la práctica, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Recién damos el siguiente paso. Y así nace Scrum Orgánico, ¿no? Scrum Orgánico es esa idea de implementar Scrum de a poco, de no tratar de implementar todo de golpe, de tratar de ver qué es lo más importante que un equipo, que una organización, hasta inclusive una persona,
necesita de todo el espectro que tiene Scrum, y agarrar eso y hacerlo bien. Y una vez que lo hacemos bien, nos concentramos para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que me pareció, y cuando lo vi y cuando comencé a escuchar gente que hablaba cosas parecidas, y escuché por ejemplo lo de Paint Driven Development, que es algo muy similar, es que tiene mucha lógica, ¿no? Tiene lógica que es que si hablamos de que nos gusta hacer desarrollo de software iterativos, incrementales, de a pocos, que no buscamos hacer de golpe todo porque se parece mucho a cascada, parece muy raro que muchas veces cuando queremos implementar Scrum lo hagamos de esa forma. Queremos meter un conjunto de prácticas de golpe, ¿no? Queremos enfrancarnos en decir, sí, es que Scrum dice que hagas todo esto y si no, no es Scrum. Entonces, en lugar de pensar en por qué estoy haciendo Scrum, y al final cuando piensas en yo hago Scrum porque es que mi objetivo no es hacer Scrum, sino mi objetivo es que el proyecto salga bien, que las personas involucradas trabajen mejor, es que la empresa tenga mejor rentabilidad, que tenga ventajas competitivas. No me importa tanto si es que pongo Scrum de golpe o lo pongo de a poco. Importa en que estoy comenzando a llegar a ese objetivo, que es que tengo esa visión clara, la visión de que quiero implementando Scrum. Y una vez que entiendo eso, puedo ir avanzando poco a poco y puedo ir pensando y planificando en qué es lo que voy a hacer para llegar a ese objetivo. Y para eso, una vez que lo entendimos, lo que hicimos es tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Una vez que entendimos que era una buena forma de hacerlo, una vez que nos convencimos que es una buena forma de tratar de implementar Scrum, dijimos, ok, agarremos el siguiente proyecto y tratemos de implementarlo así. Y arrancamos con, bueno, analizamos el proyecto y arrancamos con el backlog. Lo primero que hicimos fue definir del proyecto un backlog. No hicimos iteraciones, no hicimos retrospectivas, no hacíamos reviews. Lo primero y único que hicimos es hacer un backlog, ¿no? Definirlo bien y es que trabajar con el cliente para que lo pueda priorizar y lo pueda entender. Y es que ambas partes entendamos que es importante que algo vaya antes que otra cosa en el desarrollo. Y así pasaron 1 y 2 sprints. Fueron 2 sprints en lo que, bueno, en teoría sprints, porque fueron en realidad 4 semanas de desarrollo, porque no teníamos el concepto de iteración, donde trabajamos como seguíamos trabajando antes. O sea, agarramos una historia, o bueno, en realidad un PBI, porque ni siquiera teníamos historia de usuario, lo desarrollábamos y seguíamos avanzando. Lo único importante y rescatable de eso en ese momento es que sabíamos que estábamos haciendo lo que más valor le da al cliente. En ese momento todavía no podemos, bueno, para muchos todavía no hacíamos Scrum, simplemente teníamos un backlog, pero ya sabíamos que una de las partes importantes en este sistema en particular es que el cliente supiera qué es lo primero que quería hacer, que era lo más importante para él. Y una vez que entendimos eso, comenzamos a trabajar sobre eso. Después nos dimos cuenta que ya teniendo el backlog definido, ¿no? Hubiera sido muy bueno que pudiéramos entregarle cosas al cliente en plazos definidos. Si ya lo tienes priorizado y ya entendimos bien cómo funciona y entendimos bien cómo ayudar al cliente a que una cosa sea más prioritaria que otra, que entienda de que es que una funcionalidad no es igual que otra. Y el proyecto ayudó mucho porque es que en ese caso era una red social interna para una universidad y hacíamos muchas analogías con Facebook, ¿no? Cuando hablo de backlog, la analogía que casi siempre utilizo es pensemos en Facebook y pensemos en 2 funcionalidades de Facebook, que es publicar en el wall y subir una imagen, ambas. Si no hubiera el concepto de backlog como tener algo más prioritario que otro, podríamos decir, ok, hagamos primero el subir imágenes y después hacemos el compartir en Facebook. Comenzamos a desarrollar el subir imágenes y llega, digamos, pasa un mes de desarrollo y ya lo tenemos casi listo. Y Facebook viene y nos dice, uy, ¿sabes qué? Va a salir otra red social que parece muchísimo a la de nosotros, va a salir dentro de 2 o 3 semanas, necesito que me des algo. Y tú le dices, ok, tengo el subir imágenes. Y lo que te va a decir Facebook es, no me importa el subir imágenes, porque es que lo principal de mi sistema, de mi red social, es compartir en Facebook. Porque si no, podría ser Flickr, Picasa, ahí la gente sube imágenes. Y yo no quiero ese mercado, yo quiero el mercado subirlo al mercado. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos primero hablado con el cliente y pensado en qué es lo más prioritario? Hacíamos primero el compartir en Google. Y si hacíamos eso primero, en el momento en que él te decía, ok, paremos, porque es que la otra compañía va a hacer algo similar, le decías, no te preocupes, tengo el Google hecho, ¿no? Lo podemos sacar así, le podemos ganar el mercado a la otra empresa, y de ahí si quieres implementamos el subir fotos y vas ganando terreno. Y entonces, eso es lo que entendió bien el cliente, que es que
tenía que identificar bien cuáles eran las funcionalidades que en verdad quería al principio, que eran las más importantes, y después iba desarrollando lo demás. Por eso escogimos el backlog. Después comenzamos a trabajar ya en iteraciones y nos comenzó a funcionar, teníamos software funcionando cada cierto tiempo, pero por ejemplo no teníamos algo como un review. O sea, nosotros terminamos una iteración y seguíamos avanzando en la siguiente iteración, y por ahí a la mitad de la siguiente iteración le hacíamos un demo, pero no había algo establecido. Pero lo primero que queríamos es que tuviéramos ritmo sostenido, que pudiéramos saber trabajar en iteraciones. Una vez que lo entendimos, que fue casi a mitad de proyecto, fue que dijimos, ok, si ya tenemos la iteración bien entendida y tenemos el backlog, entonces el cliente ya sabe qué espera en cada iteración, pues hagamos una reunión donde nos juntemos formalmente con el cliente para que este le vaya mostrando lo que vamos avanzando. Y es ahí donde incorporamos el review. Y así fue hasta donde llegó el proyecto. El proyecto se acabó utilizando solamente esas tres cosas. El proyecto salió muy bien, salió en el tiempo que el cliente quería, salieron las funciones que quería, tuvo una pegada en la organización, y también el cliente se dio cuenta que había muchas cosas que, según él quería, es que de verdad los alumnos que iban a usar la artificial no les importaba. Y entonces simplemente decidió no hacerlos. Y entendió que ahí ya jugamos a win-to-win. No juego a hacer fábrica de software que te vaya a hacer todo el software que tú quieras y te voy a cobrar la mayor cantidad de plata, sino que también estoy pensando en qué es lo importante para ti, ¿no? Y que capaz si esta funcionalidad no te da valor y no es importante para ti, yo te voy a decir, no la desarrollemos, porque es que para ti no es importante. Y yo podría estar ocupando ese tiempo quizás en sustituir o cubrir necesidades de otras cosas que sí existen. Entonces como que esto nos ayudó a entender de que podríamos encontrar primero algunas cosas más prioritarias, que podíamos aplicar algunas cosas de Scrum, que no teníamos que aplicar todo y que aún así podíamos sacar que un proyecto salga bastante bien, que era a lo que apuntábamos. No apuntábamos a hacer Scrum o a decir somos una empresa Agile, somos la mejor empresa Agile. No, apuntábamos a que ese proyecto salga bien, y eso fue lo que logramos. Y de ahí, y viene como, vuelvo a lo mismo jalando a cosas de la presentación anterior, dijimos, ok, ya hemos hecho esto bien, el siguiente es, vamos, hay que seguir dando pasos, no hay que quedarnos en eso, no hay que decir, ok, estas tres cosas no funcionaron bien en este proyecto y hay que quedarnos ahí y no hay que seguir avanzando. Entonces, en el siguiente proyecto que nos llegó, que fue un aplicativo móvil para una gran corporación de seguros que hay en Lima, bueno, ya teníamos las tres primeras cosas, ¿no? Ya entendíamos bien el backlog, ¿no? Sabíamos trabajar en iteración, sabíamos cómo trabajar con el cliente para mostrarle, hacerle demos de esas iteraciones y que el software estuviera funcionando, y dijimos, demos un paso más adelante. Y lo primero que nos pasó fue que para el cliente era muy complicado, en este caso, y era una aplicación un poquito más grande que la anterior, revisar los PBIs, porque es que no tenían una estructura. O sea, era como decir, desarrollar tal cosa, desarrollar tal cosa, desarrollar tal cosa. Y entonces dijimos, ok, si existen las user stories que nos ayudan a definir para quién es una funcionalidad, cuál es la funcionalidad y por qué se quiere la funcionalidad, que es lo que ayuda mucho a la priorización, dijimos, ok, incorporemos esta técnica. Y eso fue lo que hicimos durante los tres primeros sprints de este proyecto, que es incorporar user stories, entender bien nosotros cómo armar buenas user stories, leímos libros, trabajamos mucho con el cliente para que se entienda por qué no necesita el caso de uso o una documentación extensiva, y con la user story más conversaciones le basta, y fuimos trabajando de esa manera. Una vez que nos funcionó eso, dijimos, ok, si bien tenemos siempre un ánimo mucho de Kaizen, de mejora continua, de que paramos evaluando cómo están pasando las cosas, no tenemos un lugar formal en donde es que digamos, ok, vamos a pensar en mejorar lo que existe. Y es ahí donde dijimos, ok, hay que meter las perspectivas. En particular, si a mí me preguntaran en este momento, yo hubiera puesto las perspectivas muchísimo antes, no hubiera esperado a este punto. Pero fue más o menos como se desarrollaron las cosas. Y entonces comenzamos a aplicar las retrospectivas, a tener ya un lugar formal para hacerlo, comenzamos a utilizar técnicas formales para hacerlas, y nos comenzamos a dar cuenta del poder de la técnica. Comenzamos a mejorar mucho nuestro proceso, la integración del equipo mejoró muchísimo, la comunicación con el cliente, con el owner fue mucho bueno. Y al final del proyecto, ¿no? esta decisión se fue más para comenzar a empaparnos de cómo hacerlo, comenzamos a estimar las cosas. Si bien es cierto que no tuvo, digamos, la estimación al final en historias
en puntos de historia. No fue, digamos, muy beneficioso del proyecto porque ya estábamos casi al final. Nos ayudó para poder entender cómo funcionaba, para entender de cómo se hace un Pretty Poker, para que todos los miembros del team entiendan por qué lo están haciendo, por qué es importante estimar, qué es lo que puedo sacar con esto. Y porque sabíamos que nos podía servir para seguir dando esos pasos que queríamos. Y con esas tres cosas se cerró el proyecto. No teníamos nada más implementado, solamente eso. Entonces nos dimos cuenta que funciona y lo que hicimos fue seguir haciendo eso. Los equipos que ya tenían, digamos, Scrum avanzado hasta cierto punto seguían dando pasos adelante. Los nuevos equipos comenzaban con el mismo esquema, no trataban de poner todas las prácticas del otro equipo, sino arrancaban con el primer pasito, dar el segundo pasito y seguir avanzando así. Y pasó esto. Cuando dijimos que funcionaba, o cuando vimos que funcionaba, no. Y cuando, por ejemplo, comencé a hablar un poco en Lima sobre esto, comenzaron a haber muchas personas que creían que esto de Scrum orgánico era un Scrum bad al final. Porque es que dices que usas Scrum, pero no usas tal cosa. Dices que usas Scrum, pero no usas tal cosa, ¿no? En tu primer proyecto dijiste que usaste Scrum, pero que no usaste retrospectiva, no usaste esto, no usaste lo otro. Y bueno, yo le tengo mucho aprecio a Ken Schwaber, pero yo no creo que esto sea un Scrum pero. Yo creo que es un Scrum pero todavía. No. Porque es que mi visión es llegar a Scrum. Yo no digo que es que no quiera hacer o que no vayamos a hacer retrospectiva porque es que no nos interesa hacerla o porque no creamos que es importante. Yo digo que es que todavía no vamos a llegar a ese punto, pero lo vamos a hacer. Yo no digo que no hagamos iteraciones o que no usemos backlog o no tengamos una visión o no hagamos review. Por el hecho de que no creamos en eso. Al final, nuestra visión sigue siendo clara. Queremos utilizar Scrum, ¿no? Pero implementarlo de poco, pero queremos llegar ahí. Y algo que me gustó fue que este año Ken Schwaber sacó en su blog, un artículo sobre tratar de dejar de hablar de Scrum Mats y comenzar a hablar de Scrum Ants. Que es que la gente diga, ok, yo uso Scrum y hago integración continua, yo uso Scrum y hago TDD, yo uso Scrum y hago otras prácticas. Entonces, este tema del Scrum Ant me gustó mucho porque es que yo digo, ok, yo quiero hacer lo mismo del Scrum Ant, pero sin tener que arrancar de Scrum, arrancando desde cero, desde el inicio. Entonces, yo lo que voy a hacer es dar esos primeros pasitos y una vez que llegue Scrum, pues voy a seguir dando más pasitos hacia adelante. Y esa es la idea de Scrum orgánico. Y eso es algo que me gustó del post de Schwaber, porque es que como que le da una idea de continuidad a lo que sigue. Lo que trato de hablar es que no tienes que arrancar de Scrum para tener esa continuidad. Puedes arrancar desde cero y comenzar a tenerlo. Y al final la idea es porque el camino es muy largo y para las personas que trabajamos con metodologías ágiles sabemos que es que siempre hay espacio de mejora, que es que siempre podemos avanzar, que es que no hay un lugar donde digamos llegué y se acabó y acá está, ¿no? Si es que siempre podemos dar un paso más, siempre tenemos algo que mejorar y siempre tenemos que poder, siempre tenemos oportunidades para hacer mejora continua. Y esa es la idea es hacer mejora continua siempre, en ritmo sostenido, en iteraciones, revisando lo que estamos haciendo, evaluando cómo está siendo nuestro proceso de implementación. Y esa es toda la idea general de Scrum orgánico, es cómo pienso y cómo vivo en general Scrum y cómo lo puedo aplicar para que organizaciones donde es que todavía no saben qué es Scrum, quizás todavía no lo entienden, no piensen que es algo disruptivo, porque es que si se dan cuenta, el proceso de Scrum es un proceso muy Kaizen, mucho de mejora continua. El proceso de desarrollo de software, claro, fiel. Y cuando hablan de implementaciones de Scrum y hablan que Scrum ya tiene un proceso definido, pues implementar todo el golpe suena mucho a reingeniería, a cambiar todo, a romper todo lo que existe. Y es que a poner esto que funciona y es que trabajar sobre ello. Y ahí veo donde, por ejemplo, existen muchos casos de lo trata de poner en una organización y es que todo el equipo se pone en contra de Scrum. Porque es que siente que esto es algo que derrumbe su forma de trabajo, ¿no? Y quizás al inicio no los ayuda a ser productivos, y quizás no lo entienden, y quizás no tienen a alguien que los acompañe tampoco en el entendimiento. Y entonces es una forma que termina generando cosas como las que vimos en las estadísticas de Version 1, que es, hay mucho temor al cambio, resistencia al cambio, que es que los problemas fundamentales son de cultura organizacional, porque es que no se trabaja en eso. Y por eso decía que Scrum orgánico era Scrum más el espíritu de Scrum. ¿Por qué? Porque es que mientras que trabajas en las técnicas vas trabajando en los trasfondos poco a poco.
Entonces no es solamente decir, esto es un método, una forma o un proceso y me baso solamente en el proceso y implementar técnicas de procesos en todo el tiempo. La idea es que mientras que vas implementando eso, vas haciendo que la organización entienda de por qué usa esa práctica, entienda sobre el proceso, entienda los trasfondos, entienda que Scrum funciona cuando hay transparencia, de por qué es importante la transparencia, de que Scrum funciona cuando hay compromiso, en por qué las personas se deberían comprometer o cómo ayudar a las personas que se comprometan. Entonces, ya no es un tema de que voy y pongo un proceso y trato de que funcione, ni es un voy y pongo un proceso y trato de cambiar la cultura organizacional de golpe, sino que es un tema como que más lean, que entra un poco más suave y ayuda mucho, sobre todo, a hacer esa transición. Por eso digo, o sea, si tú tienes un equipo que ya trabaja con Scrum, pues Scrum orgánico no tiene mucha cabida, porque si ya tienes Scrum, bueno, haz Scrum y sigue para adelante. Pero si tienes un equipo donde nunca han visto Scrum, o son muy tradicionales, o es que quizás tú mismo, porque me pasó a mí mismo, que es que tratas de poner muchas cosas y comienzas a combinar conceptos y ya no sabes si estás tirando por un lado para el otro, ahí es donde entra mucha confusión en lo que se tiene, en las formas en las que se hacen, y es ahí donde es que se encuentran muchos conflictos. Es más fácil de que todos estemos pensando y tratar de sincronizarnos en una cosa, hacerla bien, sentirnos bien porque la hacemos bien, entender por qué la estamos haciendo y después comenzar a dar los siguientes pasos. Ahora, si bien es cierto, se podría, y es muy dependiente de la organización, del equipo, de la persona, qué primer paso dar. Hay 5 primeros pasos que yo siempre los tengo manejados en la baraja, que es los 5 pasos que yo creo que podrían avanzarse. Uno es que exista una visión, ¿no? Que el proyecto tenga una visión, y no esa visión tradicional que tenemos, que es que alguien escribe la visión del proyecto, la pone en una hoja de papel, ¿no? Quizás la reparta a todo el mundo, quizás la guarda en el gabinete, sino algo fácil, simple, entendible y que sea compartido. Por ejemplo, en lugar de tener una visión escrita en un papel, que sea una página o 2 páginas, tengan algo de 5 líneas pegadas en una pared visible a todo el equipo. Entonces, cada vez que alguien entra a la zona de trabajo o cada vez que alguien levanta su mirada, puede ver la visión y quizás en ese momento tenga que tomar alguna decisión y ve la visión y se acuerda hacia dónde está apuntando el proyecto y toma esa decisión, apuntando hacia dónde está. Y lo otro es que sea compartido, ¿no? Porque es que de nada vale que el owner sepa muy bien la visión si es que las personas que van a desarrollar no lo entienden. Y por ejemplo, me pasó un caso hace poco que estaba ayudando a algunos chicos a organizar un evento de la universidad donde yo salí y me mostraron su papel donde decía su visión, su misión y qué problema quieren atacar. Y lo que hice fue quitar a la persona que había redactado el documento del papel y le pregunté a otra, bueno, dime la visión del evento. Y no sabía cuál era la visión. Y le preguntaba a la otra y me decía, bueno, queremos que vaya para allá. Y yo les decía, pero el evento dice que vaya para allá. Entonces, no solamente nos pasa en software, nos pasa muchas veces en, digamos, en cualquier proyecto, que es que pasa que alguien siempre escribe o define la visión. Pasa poco que se preocupa de que esa visión sea entendida y esté compartida por todos. Entonces, para mí eso es un buen paso, que es que ayuda a alinear a todos, ¿no? Este famoso alineamiento estratégico que hay en las empresas, pues parte por esto. O sea, si entras a una organización y le preguntas a 2 personas cuál es la visión de la organización y te dicen 2 cosas distintas, pues ahí ya te das cuenta que cuando una persona vaya a tomar una decisión, va a ser que apunte para allá, y cuando la otra persona tenga que tomar una decisión, va a ser que apunte para el otro lado. Y si no apuntan los 2 para el mismo lado, entonces lo más probable es que existan problemas, enfrentamientos, disrupciones dentro de la empresa, y lo mismo pasa en los proyectos de eso. El backlog tiene que ver con la priorización, que es algo que les comenté yo que nos había pasado en el proyecto, y me parece una muy buena forma también de comenzar, sobre todo porque nos ayuda a pensar un poco en el tema de la prioridad. ¿De qué? El tema de la prioridad, de qué es más prioritario que hay siempre cosas más prioritarias que otras. Y por ejemplo, eso lo denoto mucho porque es que últimamente he estado yendo a algunas universidades a hablar y tratar de hablar un poco de Scrum, y pasa mucho que esto se aplica poco en las universidades. O al menos, no sé cómo estará en Argentina, pero por ejemplo cuando me enseñaban los proyectos de desarrollo de software, lo que me decían es, toma este listado de funcionalidades y bueno, desarrolla. Y normalmente tú decías, bueno, agarro los mantenimientos que son los más facilitos y los hago primero, y después hago el transaccional y después hago los reportes. Y no pienso nunca en el qué valor le estoy dando al cliente, y no pienso nunca que quizás esto es más importante que esto. Simplemente me enseñan a que, bueno, hay algo
Y en teoría tú al final de este tiempo, con ese presupuesto, tienes que tener ese algo construido. Entonces es una buena forma de comenzar a pensar un poco de que no va lo mismo hacer el wall de Facebook primero que hacer el subir imagen. Trabajar en iteraciones o sprints es otra buena forma de arrancar. Te ayudas a trabajar sobre el ritmo sostenido, de tratar de entregar software cuando se acaba cierto time goal, de tratar de ser un poco más estrictos con nosotros mismos, ¿no? Porque es que, por ejemplo, pasa mucho que es que las personas tienden a decir, bueno, 5 minutos más, bueno, 1 hora más, que se termina después traduciendo en un día más, en 2 días más. Conozco empresas donde dicen, ah bueno, el proyecto está 1 año más de lo que estaba en scope, y capaz comienza por cosas chiquitas, por dejar afectar de 5 minutos más. Es como decir, acá en la charla hay ciertas señales que me dicen, bueno, faltan 10, faltan 5, chao, se acabó. Entonces, si en realidad no hubiera eso y dejáramos que las personas hicieran 1 minuto más, 2 minutos más, capaz no acabamos la conferencia a las 6, sino la acabamos a las 2, o quizás la acabamos a la 1. Y pasa lo mismo con el desarrollo de software. Si es que no nos acostumbramos a decir, ok, hasta este tiempo tenemos y tratar de cumplir las cosas que nos comprometemos hasta este tiempo, pues quizás la primera vez dirás, bueno, 2 horas más. Y quizás, como ya sabes que 2 horas más puedes hacerlo, quizás dices, bueno, 1 día más. Y si como ya sabes que va 1 día más, bueno, dices 1 semana más y terminas como esos proyectos que están retrasados mucho tiempo. Lo otro es tratar de armar un producto shipeable. Y más que el hecho de tenerlo listo para producción, es entender que es que lo que desarrollamos debería estar desarrollado bajo una mente de que es que lo que yo escribo va a estar para ser usado. Que es que no subo algo o digo que terminé algo si yo sé que es que tiene un par de bugs, o un par de casos que no he testeado, o es que le falta esta funcionalidad, o digo, bueno, el área de QA la va a revisar. Porque eso origina, y vuelvo a mencionar unos ejemplos que he visto allá, que es que hay veces que los equipos de desarrollo, cuando están en un proyecto y son muy desmotivados, me comentan que terminan haciendo ¿qué cosa? Pues viene el ticket de QA y hardcodeo los valores para que el ticket pase. Pasa el ticket y bueno, dice, bueno, ya me lo regresará pues, cuando se dé cuenta que otra vez le he metido otro bug. Entonces, como que eso que hace que nunca puedas terminar haciendo software, es que las personas no terminen diciendo, ok, se acabó el proyecto, acabamos el proyecto, le dimos valor, lo estamos usando, lo está funcionando, sino que terminen en un tema de, ok, estoy trabajando, hago software, sí, me pagan, sí, bueno, sigo haciendo software y no hay un más allá de lo que estoy haciendo. Y luego va para el final, y es el tema de las retrospectivas. Y como les comentaba antes, si es que ahorita me preguntaran qué primer paso hubiera tomado yo ese tiempo atrás, a pesar de que los proyectos salieron muy bien, hubiera comenzado con esto, con la retrospectiva. Para mí me parece la herramienta fundamental de Scrum, es la que ayuda a moverse muchas cosas. Incluso cuando hablo a veces de Scrum, donde ya digo, así no hagas Agile, así no hagas Scrum, así haz lo que quieras, pues trata de hacer esto, porque esta es la única forma en que al menos tengas un espacio donde pienses en mejorar. Porque si no si tú dices, bueno, sí, en mi empresa no funciona esto, o en mi empresa no funciona lo otro, ¿no? Y nadie quiere cambiar, bueno, quizás trata, ¿no?, de que haya un espacio donde la gente diga, ok, ¿qué podemos mejorar? Quizás al final no termine siendo ni Scrum, ni XP, ni Lean, termine siendo, pero normalmente si es que se hace bien, vas a terminar con algo mejor de lo que tienes, siempre, ¿no? No siempre en el desarrollo de software, quizás en la comunicación entre las personas, los anchos de banda de comunicación, quizás en la relación o en qué tan satisfechos están las personas, pero siempre después de una retrospectiva bien llevada hay algo que te va a originar una mejora. Y eso se debería aplicar no solamente en proyectos utilizando Agile, sino en cualquier proyecto de cualquier tipo, con cualquier forma. O sea, siempre hay una mejor forma de hacerlo. Igual es algo que cada uno podría practicar a sí mismo. O sea, yo en lo personal, o sea, cada domingo tengo una retrospectiva de cómo hice las cosas en la semana y veo qué nuevo paso puedo dar para mejorar. No, que es algo, digamos, ligado a lo que hablaba Javier de personal Scrum, de comenzar a agarrar unas prácticas de Scrum y incorporarlas en tu vida. Y al final, esto no es un paso, esto es algo que va tangencial a cualquier otro paso, es comenzar a ver los valores que están atrás de Scrum, de qué cosas se necesitan hacer, porque es que al final, no solamente Scrum, sino la agilidad no se basa en si es que utilizo esta técnica o la otra técnica, o digamos, si es que hice retrospectiva o no hice retrospectiva, si hice planning o no hice planning. Se trata de que
las personas que la terminen implementando terminen entendiendo por qué están haciendo las cosas, que estén comprometidas con lo que están haciendo. Porque es que tú puedes tener el mejor proceso del mundo, el más optimizado, pero si no tienes a las personas que pueden utilizar ese proceso para hacer software productivo, para ser productivos ellos, pues ningún proceso te va a ayudar en eso. ¿No? Si tienes personas muy desmotivadas, que en verdad no quieren trabajar, así es Scrum, así es XP, así es Group, Cascada, Waterfall, nada te va a funcionar. Porque es que al final el desarrollo de software, si bien las herramientas y técnicas ayudan, es dependiente de la persona que hace el software. Y si no entendemos eso, pues va a haber muchos problemas en las implementaciones que queramos hacer. Así que esto es algo que no es un paso, sino es algo tangencial, que siempre debería existir, que siempre deberíamos tener en cuenta, que siempre deberíamos ver. Y a veces, como muchas empresas de software, y sobre todo muchas startups, comienzan con ingenieros y los ingenieros nos educan a ser muy, digamos, matemáticos y objetivos, ¿no? Y poco humanos en muchas formas. Nos olvidamos que existe esta parte, nos olvidamos que al final una persona es la que termina desarrollando las cosas, y una persona es que la implementa, una persona es la que pone código, y esa persona es la que al final va a terminar influyendo en que las cosas salgan bien o mal. Que en verdad trabajar con Agile ayuda a esas personas, es cierto, pero sin atacar, digamos, más que el problema, sin atacar el tema de que hay personas haciéndolo, ¿no? Y que esas personas no solamente necesitan que le des un pago por hacer el software, sino que le des un buen ambiente de trabajo, de que se sientan cómodos, que se sientan motivados, que sepan por qué hacen las cosas, ¿no? Es muy probable que los proyectos nunca salgan bien. Podrías entrar el tema de comando y control y tratar de obligar a las personas a que lo hagan, pero el resultado termina siendo el que ya conocemos siempre. Es que proyectos retrasados, las personas se van de la organización, sobre todo si son muy valiosas y saben que pueden ir a otros lados, y al final termina siendo como que queda un sabor amargo de por qué estoy haciendo desarrollo de software o por qué estoy participando en un proyecto de desarrollo de software, si es solamente porque es que quiero que termine el software y que me paguen, o es que hay algo más detrás. Y normalmente todas las personas hay algo más atrás de hacer, porque si no nuestra vida se pasaría en voy, trabajo, voy, trabajo, voy, trabajo. Y siempre hay una razón por la cual trabajo, siempre hay una razón por la cual quiero hacer este proyecto, siempre hay una razón por la cual estoy, como decía también, dando algo que por la cual estoy en esta empresa, por la cual no me he ido, por la cual estoy allí y trato de hacer algo. Entonces, al final, no importa en realidad cuál paso de todos de los que se han descrito, quizás se puede utilizar algún paso de los que no se han hablado. Hay que dar un paso siempre, un primer paso, ¿no? Si es que ya utilizas Scrum, Agile o cualquier técnica, bueno, piensa en tu siguiente paso, no te quedes ahí. Si es que recién lo tratas de implementar, pues busca, analiza cómo está tu organización, analiza qué cosa es lo que necesita tu proyecto y bueno, da un paso, prueba. Lo bueno de trabajar, como siempre, en iterativa incremental es que si es que me equivoco en el primer paso, pues me di cuenta que me equivoqué en el primer paso y lo que hago es tratar de corregirlo para el siguiente paso y ahí seguir avanzando. O sea, no es algo de que todos los pasos que voy a dar no siempre van a ser correctos. O sea, no es que de pasos y siempre avance y nunca me choque con nada. Pero la idea es que cada vez que te chocas con algo, como siempre, te levantas y tratas de seguir caminando. Es como si estás corriendo en una maratón y te caes, pues no dices, bueno, pues ya se fue la maratón, o me quedo ahí, o me voy, ¿no? Bueno, si tienes un mínimo de amor propio, te paras y sigues corriendo. Es exactamente lo mismo con Scrum Running. Y bueno, eso es, tratar de hacer un poco consistente la charla como para que si hay preguntas o cosas así puedan, o si es que hay puntos de vista que quieran compartirlo, podemos hablar. Bueno, este es mi correo de contacto, si es que quieren hacer alguna pregunta, bueno, estaría dispuesto a hacer preguntas. ¿Sí? Yo tenía dos y la segunda ya la contestaste después, que era por qué hubieras hecho retrospectivas, más al comienzo de la charla que yo hubiera arrancado haciendo retrospectivas y después contaste por qué yo te iba a preguntar eso. Y la otra pregunta que tenía que me había notado es, cuando comenzaron con el segundo cliente, ya arrancaron con los pasos 1, 2 y 3 del proyecto anterior. Sí.
¿En algún momento consideraron arrancar nuevamente de cero e incorporar una de las prácticas, no necesariamente en ese orden, en el mismo? O sea, yo lo veo, corregime si no es así, sí, que esto lo pensás interno al grupo de trabajo, pero no orientado inicialmente a la relación con el cliente, sino que se desprende de cómo trabaja el grupo, cómo se va a encargar la relación con el cliente. ¿Me explico? sí, o sea, ¿por qué ya arrancamos con la primera parte? Bueno, en este caso era porque, en primer lugar, en ambos escenarios era el mismo equipo. Entonces, el equipo ya tenía entendidas las prácticas y entonces ya podía sacarle provecho de ellos. O sea, la idea, acuérdense de Scrum orgánico, es terminar haciendo Scrum. Así que si ya tengo interiorizado unas partes, pues hay que sacarle el jugo. Y de ahí, sobre las demás prácticas, comenzar a ver a qué práctica es la que mejor me acomoda o la que tengo que dar el siguiente paso según el contexto del proyecto donde estoy. Entonces, si ya podíamos trabajar en iteraciones y ya podíamos tener un backlog, que al final lo que queremos es tener todas las prácticas de Scrum, pues hay que hacer eso y, capaz para este cliente, esta cosa es lo que le da más valor, es lo más importante, la práctica más importante que nos ayuda. Y tomamos eso. Más o menos esa fue la razón por la cual nos quedamos con esas prácticas y seguimos avanzando. Era uno porque es que, bueno, fue el mismo equipo el que hizo ambos proyectos y ya tenía interiorizado las tres prácticas. Entonces, como la idea es al final hacer todas las prácticas, es decir, bueno, sobre las prácticas que ya dominamos hay que tomar las siguientes. Ese siguiente paso sí fue proyecto dependiente. O sea, podía haber llevado otro proyecto y quizás el paso era diferente, ¿no? Pero era más o menos así por lo que se tomó esa decisión. No sé si queda más o menos resuelto. Yo tomo de esa pregunta y ¿qué pasa con el cliente que cambió? ¿Le estamos imponiendo un paquete de cambio cultural muy grande al cliente? ¿O tendríamos que volver atrás y empezar a incorporar de algunas cosas para cada cliente? No, por el lado del cliente, por ejemplo, lo que hicimos en el segundo cliente sí fue un proceso largo de explicación sobre las prácticas que ya teníamos adoptadas y que entendiera cómo funcionaba. Lo bueno de la primera vez es que aprendimos de cómo ayudar a un cliente a que entienda esas prácticas. Entonces, para nosotros como equipo, ya no teníamos que interiorizarlas nosotros, sino que nuestro trabajo era que entendiera esas prácticas y que viera cuál es, digamos, el por qué las estábamos haciendo y cuál era lo que le beneficiaba. Entonces, o el cliente, si es un nuevo cliente, se hay que arrancar siempre desde cero. Tratar de utilizar todo lo que ya sabemos para facilitar el proceso de aprendizaje. Y si bien es cierto, podía ser, si es que algún cliente era muy reacio en una práctica, probablemente se podía sacar y trabajar sobre ello. Pero la idea es, sí, con el cliente trabajar de cero. Y en el caso específico que nos pasó fue que como ya habíamos, digamos, entendido bien no solamente cómo hacerlo nosotros, sino cómo hacer la llegada al cliente para que entienda por qué hace un backlog, por qué es bueno trabajar en iteraciones y por qué es bueno tener revisiones después de cada iteración, como que fue mucho más fácil enseñarle al cliente y hacerle entender por qué era importante esas prácticas. Y en el caso específico nos sirvió mucho y nos ayudó. Pero tomaron, sí, por lo que vi, tomaron un par de sprints para eso, sí, para que se sienta cómodo con eso antes de agregar una cosa. Exacto, sí. O sea, no fue que en el primer sprint arrancamos al siguiente paquete, sino que sobre lo que ya teníamos manejado fuimos al cliente y lo tratamos, digamos, de ayudar, de coachar un poco sobre por qué trabajamos de esa forma. Pero no es que arranquemos, digamos, la siguiente práctica que utilizamos, que si no recuerdo fue hacer user stories, no es que arrancamos con user stories de frente, sino que es que primero contextualizamos lo que ya teníamos con el cliente y sobre eso avanzamos. Sí. ¿Hay una práctica que es más difícil de aplicar o cuesta más? ¿Alguna práctica sea más difícil de aplicar? Yo creo que depende mucho de los equipos, o sea, del lado para dentro de la organización, de los equipos, y lo otro es para el lado del cliente, dependiendo de los clientes. O sea, hay veces que la parte del backlog a muchos clientes les complica porque es que nunca les han pedido que te digan qué es más importante que otro. Hay muchos clientes que están acostumbrados a que tú le digas que va a tener todo este paquete y bueno, ve tú cómo lo desarrollas porque yo espero al final, o sea, no pienso en que va a ser lo de desarrollar en iteraciones, que es que me vas a dar todo el paquete. Entonces, por ejemplo, trabajar con el backlog con clientes que no ven, digamos, a la primera de por qué es importante algo, tener algo priorizado que otra, es algo que se complica. ¿Y qué hacemos en esos casos? Bueno, tratamos de trabajar nosotros el backlog internamente, ¿no? Y poco a poco ir como que al cliente diciéndole, ok, mira, te tengo esto para hacerlo de, o sea, como que tratamos de encapsular un poco el pensamiento del cliente y tratar de armar el backlog nosotros.
Ahora, el gran riesgo está en que nosotros no somos el cliente y la priorización que le hemos dado al backlog es muy probable que no sea la adecuada. Pero es una forma de como que tratar de mostrarle al cliente de por qué es importante hacerlo. Ahora, en el caso de los equipos, donde al menos yo tenía más problemas es que tratemos de tener algo potencialmente puesto en producción al final de cada sprint. Es algo que normalmente cuesta mucho porque, primero porque a veces estamos muy acostumbrados a termino algo y va a venir QA y lo va a asfixiar y de ahí va a haber un bucle hasta que esté bien listo para producción. Y lo otro es que cuando recién se introduce, digamos, el concepto de que la calidad va desde adentro, es algo que muchas personas, y me incluyo, al inicio no estaba acostumbrado. O sea, siempre he tratado de hacer lo mejor posible, sea mi código, pero siempre he pensado que bueno, después habrá alguien que lo testea y que él me dirá si es que va a producción o no va a producción. Entonces, por el lado del cliente, el backlog, dependiendo de qué tan bien entiende el tema de priorización, y por el lado del equipo es que termine con un producto shipeable. Sí. Una pregunta para saber si les ha pasado. A mí me ha ocurrido varias oportunidades donde intervengo como en la de acompañar en la adopción de prácticas ágiles o Scrum, y me he encontrado recurrentemente, o por lo menos en varias ocasiones, que lo que ocurre es que el equipo termina funcionando más rápido que el product owner. O, poniendo un paralelismo, que el equipo de desarrollo, que en general en las metodologías profesionales va retrasado respecto a los analistas funcionales, al implementar una práctica, este tipo de prácticas resulta se invierte la ecuación. Porque tal vez porque los analistas funcionales, aquellos que toman el rol de product owner, no están acostumbrados a la carga de trabajo o al trabajo continuo que tiene un analista. ¿Eso les ha pasado? Y si les ha pasado, ¿qué técnicas utilizan para resolverlo? En particular, es que el equipo vaya más rápido que el owner. A mí en Tecton Labs no me ha pasado demasiado, pero quizás por un punto en particular, que es que cuando comencé a ver comencé a ver cosas de introducción a la actividad en la empresa, primero lo hice con digamos, la empresa, para poner en contexto, es una startup que comenzó hace 5 años y bueno, y ahorita es una pequeña, mediana empresa. Y es que cuando comenzamos con el tema, a las primeras personas, digamos, que les inculcaba las cosas de agilidad fueron los que terminó siendo product owners después. Así es que, cuando comenzaron a hacer equipos más grandes y como que ya no éramos un solo equipo haciendo un solo producto, sino varios equipos haciendo varios productos, no hubo ese problema en particular. Así que personalmente yo no lo he vivido. Ahora, si me tocara, tratando de contextualizar y poniéndome un caso y sabiendo que puede ser muy genérica la respuesta, tendría que quizás enfocar mucho más la parte hacer un coaching más fuerte a la parte del owner. Ahora, ¿con qué técnica en particular? Ahí tendría que analizarlo. O sea, ahorita así de chispazo no se me ocurre algo en particular, porque es que, principalmente porque no he vivido el escenario. Al final implementaron todo el paquete de Scrum, digamos, roles, las actividades, todas, o solamente las que ustedes determinaron que les funcionaron. O sea, al final, porque sí. A veces se dice, bueno, el objetivo era implementar Scrum. Sí. Y el objetivo era ese, el objetivo era trabajar mejor, no necesariamente que se quiera Scrum. Claro. El objetivo debería ser que sea más productivo la empresa. Sí. ¿No? Al final terminamos haciendo lo que Kenny Schreiber ahora ha escrito, que es usamos Scrum en delito. Y hacemos muchas prácticas, de XP, algunas prácticas de Kanban, unas prácticas de Lean que enriquecen el tema. Ahora, eso tiene que ver mucho por decir, o sea, hay equipos que ya tienen mucho tiempo trabajando con todo esto y están ahí. Hay equipos que recién están terminando Scrum, y hay equipos que recién se están armando y que están en las primeras etapas. Pero siempre hemos tenido, no nos ha pasado, y es algo que podría pasar cuando sigues algo como Scrum orgánico, que llega a un punto que la organización se da cuenta que Scrum no es lo que necesita y necesita otra cosa y se desvía. En nuestro caso, Scrum sí era lo que necesitábamos, ¿no? No sé si por la forma en cómo lo hemos inducido, porque es que sí nos ha funcionado bien, pero sí hemos seguido yendo hacia donde está Scrum. Y una vez que hemos llegado a donde está Scrum, hemos comenzado a seguir dando pasos hacia adelante.
Pero sí podría darse el caso que la empresa en un punto diga, bueno, quizás Scrum no es lo que yo necesito y comienzo a agarrar otras prácticas de otros métodos ágiles. Y al final, bueno, si es que va por ahí y es que le va bien, está bueno. O sea, la idea al final no es ser cerrados en decir, no, yo quiero ser Scrum, sino la idea es que los proyectos y la empresa tengan más revenue y que las personas trabajen mejor y que las personas sean más productivas y que la empresa en general le vaya bien. Sí. De acuerdo a esto que habías hablado de implementar, por ejemplo, el backlog, después siguiendo con determinados pasos, ¿alguna de estas células dentro de la empresa trató de implementar de a dos de estas cosas a la vez? Por ejemplo, el backlog junto con el review y decir, bueno, a esto con esto le doy un valor agregado al cliente diciendo, bueno, te hago priorizar las cosas, pero te estoy mostrando, te estoy haciendo una demo cada determinado tiempo y a la vez al equipo le doy el compromiso de tener el entregable terminado para la review, por ejemplo. Nunca hicimos eso, siempre tratamos de hacer uno. Porque, no digo que no podía funcionar, pero nosotros veníamos de haber aprendido que a veces cuando te quieres enfocar en muchas cosas, haces muchas cosas mal y no haces una sola cosa bien. Entonces, con ese aprendizaje dijimos, ok, está bien que queramos hacer mucho, porque siempre queremos hacer mucho, y siempre queremos hacer más. Pero si aprendimos que hacer mucho no nos funciona, mejor hagamos uno a uno. Y fuimos sí un poco tercos en hacer una sola cosa, entenderla bien, entender por qué funciona, que todas las personas estén de acuerdo en qué se está haciendo y de ahí recién pensar en otra. Nunca tratamos de hacer dos. Por más que podrías tener un sentido que venga en papel. Más que todo por el por qué estamos haciendo el tema. Estamos haciendo porque venimos de una experiencia en donde no nos funcionó hacer varios. Sí, queda un minuto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si estamos así, cerraría la charla. Muchas gracias por haber venido.